El corazón conoce lo que la lengua nunca podrá proferir y lo que los oídos jamás podrán escuchar. Todo lo definitivo nace y se consuma en el seno del silencio. La vida, la muerte, el más allá, la gracia, el pecado. Lo palpitante siempre está latente. Silencio es el nuevo nombre de Dios. Él penetra todo, crea, conserva y sostiene todo. Y nadie se da cuenta. Si no tuviéramos su palabra y las evidencias de su amor, experimentadas todos los días, diríamos que Dios es enigma, pero no es exactamente eso. Dios es silencio. Desde siempre y para siempre. Opera silenciosamente en las profundidades de las almas, en los designios inexplicables de su iniciativa, libre y libertadora. Nacen las operaciones de la gracia. ¿Por qué da a unos y no a otros? ¿Por qué ahora sí y no antes? ¿Por qué en este grado y no en otro? Todo queda en silencio. La gratuidad, por definición, no tiene razones ni explicaciones. Es sencillamente silencio. Por eso nuestro Dios es desconcertante, porque es esencialmente gratuidad. Todo parte de Él, la gracia y la gloria, el mérito y el salario. Nada se merece, todo se recibe. Él nos amó primero, nadie le puede preguntar por sus decisiones, ningún ser humano puede levantarse ante Él reclamando, exigiendo, cuestionando. Todo es gracia. Por eso sus caminos son desconcertantes y a menudo nos hunden en la confusión. A veces tenemos la impresión de que el Padre nos abandona, pero a la vuelta de la esquina nos envuelve repentinamente con una visitación embriagadora. Aunque sus caminos normales son los mecanismos ordinarios de la gracia, de pronto el Padre nos sorprende con gratuidades inesperadas. No hay lógica humana en su obrar. Sus pensamientos y criterios son diferentes a los nuestros. Lo más difícil en nuestra ascensión hacia Él es aceptar con paz esa gratuidad esencial del Señor. Sufrir con paciencia sus demoras, aceptar en silencio las realidades promovidas o permitidas por Él. Su gracia actúa en silencio, se inserta silenciosamente en la complejísima entraña de la naturaleza humana. Nadie sabe cómo sucede, nadie sabe si los códigos genéticos, las combinaciones bioquímicas o los traumas de la infancia, o bien los anteriores obstruyen o destruyen la libertad, tierra donde echa sus raíces el árbol de la gracia. ¿El pecado? El pecado es el supremo misterio del silencio. ¿Quién lo puede pesar? La fidelidad es un duelo entre la gracia y la libertad. ¿Quién la puede medir? ¿En qué grado presiona la gracia y en qué grado resiste la libertad? Todo queda en silencio, sin respuesta. En la conducta humana, ¿cuánto hay de simple, heredada de los progenitores? ¿Cuánto de condicionamiento determinado por las heridas de la infancia? ¿Y cuánto es fruto de un esfuerzo libre? Todo queda sin respuesta. Miremos a nuestro derredor. Condenamos airadamente a éste porque tuvo una explosión violenta o porque un hecho de su vida escandalizó a la opinión pública. Todo el mundo presenció la explosión o el escándalo y todos se sintieron con derecho a juzgarlo y condenarlo. Pero, ¿quién presenció anteriormente sus victorias espirituales? ¿Quién sabe de las decenas de superaciones que hubo en el silencio de su alma antes de aquel pecado? Cada uno de nosotros somos testigos irrefutables de cuánta generosidad y constancia tuvimos que desplegar,
cuántos vencimientos antes de sentir nosotros mismos un poco de mejoría en la humildad, paciencia, madurez, y cuánto esfuerzo más para cuando los demás sintieron nuestra mejoría. ¿Por qué triunfan unos y otros no? Porque con una inteligencia tan brillante, fue siempre un desajustado en la vida. Porque mediocre, emerge por encima de los demás. ¿Quién iba a pensar que este niño, nacido en un oscuro rincón del mundo, iba a dejar una huella tan honda en la historia? ¿Quién iba a pensar que este personaje o movimiento político iba a terminar en semejante colapso? Todo está encubierto con un velo. Todo es sencillamente silencio. Todo lo definitivo lleva el sello del silencio. ¿Cuántos contemporáneos percibieron siquiera un fulgor de la presencia sustancial del Dios eterno, que habitaba en aquel oscuro nazaretano llamado Jesús? ¿Con qué ojos lo contemplaron Felipe, Natanael o Andrés? ¿Qué pensaron el Nicodemo o Caifás? La travesía del Hijo de Dios bajo las profundas aguas humanas se hizo en completo silencio. El contemplador queda mudo por este hecho. Un meteoro cruza el firmamento silenciosamente, pero al menos brilla. Dios, en su paso por la experiencia humana, ni siquiera brilló. Fue eclipse y silencio. Lo que más nos admira en Jesús y en su madre es su humildad silenciosa. ¿Cuántos se enteraron de que aquella vecina de Nazaret que acarreaba agua o leña, que nunca se metía en los asuntos de las vecinas, pero que las ayudaba en sus necesidades? ¿Cuántos supieron, repito, que aquella vecina era llena de gracia, privilegiada del Señor y excelsa por encima de todas las mujeres de la tierra? ¿Qué pensaban de ella sus parientes de Caná o sus propios familiares más próximos? Todo el misterio de María estuvo enterrado entre los pliegues del silencio. Durante la mayor parte de su vida, muchos de sus privilegios estuvieron en silencio. Incluso en la Iglesia durante muchos siglos volvemos a la misma conclusión. Lo definitivo está en silencio. Escogí esta palabra silencio para titular este libro y este capítulo, porque me parecía que resumía y expresaba cabalmente la historia y personalidad de María. Existen en la Biblia expresiones muy cargadas de connotaciones vitales y no se dan en los idiomas modernos vocablos que puedan absorber y retransmitir toda aquella carga. Así, por ejemplo, Shalom, nuestra palabra paz, no agota de ninguna manera la carga vital de aquella expresión hebraica, Anaú, que significa mucho más que nuestra palabra pobre. La fe, de que tanto habla Pablo, encierra armonías mucho más amplias que esa misma palabra en nuestros labios. De manera análoga, cuando digo silencio aplicado al caso de María, quisiera evocar un complejo prisma de resonancias. Al decir silencio, en el caso de María, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad. Cuando digo silencio de María, quisiera significar expresiones como profundidad, plenitud, fecundidad. Quisiera evocar también conceptos como fortaleza, dominio de sí, madurez humana, y de manera muy especial los vocablos fidelidad y humildad. Los consideraría casi como sinónimos de silencio. El corazón conoce lo que la lengua nunca podrá proferir y lo que los oídos jamás podrán escuchar.